Bienvenidos a una nueva edición de Mi Pediatra y Yo. El tema del día de hoy es controles auditivos e hipoacusia. Hoy nos visita la licenciada en fonoaudiología Florencia García. Espero que disfruten el programa. Gracias. Hola Florencia, gracias por venir. Bueno, vamos a la entrevista del día de hoy, que son controles audiológicos e hipoacusia, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la evaluación audiológica inicial en el recién nacido? En el recién nacido se realiza una automisión acústica a todos los niños recién nacidos. Dentro de los niños que nacen hay un grupo de niños que son de alto riesgo. Bien. En donde se realiza, aparte de una automisión acústica, un potencial evocado de screening, ¿sí? Para completar este primer control. Bien, ¿y qué significa la pesquisa auditiva en sí? Bien, la idea de pesquisa, como su término lo dice, sí, es encontrar oportunamente, de manera rápida, el diagnóstico de hipoacusia para poder brindar el tratamiento y el equipamiento que corresponde en estos niños. Bien, con respecto, digamos, al marco legal, ¿existe acá en la Argentina una ley que digamos, que está con este que contempla, sí, la 25.415, ¿sí? Esa es una ley nacional de pesquisa auditiva. Bien. En donde figura este protocolo de tanto el primer control como del seguimiento en el caso de tener algún riesgo, alto riesgo auditivo. Bien. Y digamos, ¿y cuáles son los objetivos generales y específicos de realizar este examen audiológico? Y bueno, lo ideal es realizar la pesquisa, hacer una detección temprana de dificultades auditivas, poder adquirir el equipamiento en el caso de ser necesario, ¿sí? Auditivo, y a la vez también contemplar el tratamiento que luego también necesitarían para desarrollar un correcto lenguaje y desarrollo en la comunicación. Bien, ¿podés contarle a las familias qué son las autoemisiones acústicas específicamente? Bien, las autoemisiones acústicas es un estudio que se realiza, que el bebé prácticamente ni se entera, ¿sí? Son emisiones del mismo oído en respuesta a un estímulo que nosotros brindamos con un equipo, ¿sí? Esa sonda es una sondita que va dentro del canal auditivo. Nosotros emitimos un tono y en respuesta el oído, cuando se excita la célula ciliar externa del oído interno, se mueve y produce un tono, que ese tono es el que se considera autoemisión, la auto, digamos, emisión del oído. Entonces ahí en realidad lo que nosotros hacemos es evaluar la motricidad de estas células auditivas de las células externas que nos dan el pie de pensar que este niño está teniendo respuesta. Perfecto. ¿Y el bebé tiene que estar preparado de algún modo? ¿Cómo sería la preparación para realizar ese estudio? Y en los bebés lo que sucede es que si están dormidos, por supuesto que siempre es mucho mejor, ya que no hay otros tipos de sonidos que interfieran al estudio, ¿sí? En el caso de que estén despiertos, pueden estar succionando su pecho, si están un poquito incómodos, siempre y cuando no haya una obstrucción en vía aérea que produzca mucho ruido, una respiración ruidosa, que ahí sí vamos a necesitar que esté sí o sí dormido y no podría estar tomando la teta. Entonces eso vamos evaluándolo. Si es dormido, siempre mucho mejor. Si es en este primer trimestre del niño recién nacido, es mucho más fácil porque son nenes que generalmente toman la teta y se duermen. Entonces con eso ya
es mucho más fácil. Después ya sí a veces requiere un tipo de preparación que bueno, se da oportunamente. Bien, ¿y qué significa que en la libreta el resultado de esas autoemisiones diga positivo en ambos oídos, positivo en el derecho y negativo en el izquierdo? ¿Eso qué significa para que los papás sepan? Bien, en la libreta figura el término de paso no pasa, ¿sí? Que sería una terminología correcta, ¿sí? En cuanto a positivo y negativo, hablamos de positivo cuando da una hipoacusia, ¿sí? Bien. En el caso de que los estudios y el screening lo pase y tengamos esta respuesta, sería negativo ante la hipoacusia. Bien. ¿Sí? Así que cuando el estudio da positivo, estamos frente a una hipoacusia. Cuando es negativo, estamos frente a un niño que no presenta hipoacusia. Si hablamos de niños sanos, el protocolo dice que recién nos volveríamos a ver a partir de los 3 años en un control auditivo preescolar. ¿Sí? Que se hace de manera anual, todos los niños a partir de los 3 años deben tener este control. Bien. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se pueden realizar, digamos, si no pasa un oído y pasa el otro, cuántas veces se puede realizar esa autoemisión acústica? Lo ideal y por protocolo es que se repita a los 15 días. Bien. Para descartar hipoacusias a nivel de conducción, que son muy frecuentes en los niños recién nacidos porque hay mucha inflamación, puede haber obstrucción de vías aéreas, y entonces se repite a los 15 días. En el caso de que esa autoemisión se realice por segunda vez y siga dando negativo, se debe complementar con una timpanometría y realizar la derivación al otorrinolaringólogo, en donde el otorrinolaringólogo evalúa qué tratamiento debe realizar para volver a tomar la prueba y ya quedarnos tranquilos de que está la respuesta. Bien. Y digamos, ¿por qué pueden fallar? O sea, nombrame las causas así por las que pueden fallar las autoemisiones. Bien, y las autoemisiones pueden dar positivas, digamos, en el caso de que haya una obstrucción de cerumen, por ejemplo, o en el caso de los bebés recién nacidos, muchas veces hay depositado dentro del conducto todavía líquidos que estaban dentro de su panza, ¿sí? Entonces eso a veces tarda, se produce como un taponcito y se va absorbiendo a lo largo del tiempo por la piel, ¿sí? Por la dermis. Muchas veces está ese tipo de obstrucción, después otro tipo de obstrucción puede ser por la misma inflamación. Ellos tienen un conducto que es súper pequeñito y la luz se achica mucho y no llegamos nosotros a escuchar este movimiento que realiza la célula ciliada externa, ¿sí? Entonces ahí esos son los dos tipos de obstrucción comúnmente, ¿sí? Y después otra razón por la cual no den respuestas es porque tenga una hipoacusia, ¿sí? Que en ese caso ya pasaríamos a la etapa diagnóstica, ¿sí? Que es después de esta visita al otorrino, volvemos a tomar la prueba, sigue dando negativo, en ese caso ya tomamos pruebas de diagnóstico. Bien. Y con respecto a los potenciales evocados, ¿qué son los potenciales evocados auditivos? Bien, en estas pruebas de diagnóstico están los potenciales auditivos con búsqueda de umbrales, ¿sí? Esos se realizan luego de una segunda autoemisión negativa, una interconsulta con el otorrino, volvemos a hacer el estudio, vuelve a dar positivo hipoacusia, entonces se realiza el potencial con búsqueda de umbrales para detectar en dónde está la audición, ¿sí? A partir de cuándo tenemos alguna respuesta. Ese es el potencial de diagnóstico. Pero todos los niños nacidos con alto riesgo auditivo
tienen que realizar el potencial evocado de screening, ¿sí? Que se complementa con la autoemisión acústica y figura también en la libreta. Figura como AABR, ¿sí? Dice autoemisión acústica y después dice AABR, ¿sí? Que puede ser automatizado o no, pero es un estudio de screening, ¿sí? Que se hace a todos los niños de alto riesgo. ¿Quiénes son los niños de alto riesgo? El que tiene un antecedente familiar de hipoacusia, el que nació prematuro, el que estuvo con oxígeno más de 24 horas, el que necesitó una transfusión sanguínea, el que tuvo luminoterapia, el que tuvo algún antecedente durante el embarazo de sífilis, Chagas, HIV, toxoplasmosis, la Storch, ¿sí? Bueno, la falta de oxígeno, ¿sí? La hipoxia, digamos. Bien. También. Y la autotoxicosis también. Cuando hay exposición, ya sea durante el embarazo o después por el aneo de algunos medicamentos, también hace que pertenezcamos a este grupo que los tenemos que ver de manera más completa en el primer control, que es autoemisión más potencial de screening, y que después les hacemos el seguimiento y los vemos cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses durante el segundo año. Controlamos y se va a su casa tranquilo, ¿sí? Pero si vemos algo, ahí nomás disparamos las alertas, las derivaciones. Perfecto. Y si ese niño no es un niño de riesgo, es un niño sin factores de riesgo, un niño que nació a término, ¿cuáles serían el orden de los controles de autoemisiones acústicas? El protocolo es el primer control, da bien, hasta los 3 años no nos vemos más. Bien. Nos vemos a partir de los 3 años, que podemos realizar tanto autoemisiones acústicas o ya, si el niño tiene una buena adquisición de lenguaje y con un buen nivel de comunicación, podemos hacer una audiometría por juego. ¿Sí? Se pueden realizar cualquiera de las 2 actividades. 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos tienen discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva puede ser un 50% de causa adquirida, como enfermedades congénitas como la Storch, toxoplasmosis, rubiola, Chagas, sífilis, de causas perinatales como partos ototóxicos, asfixia intraútero, de causas postnatales como meningitis, uso de antibióticos ototóxicos, hiperbilirrubinemia. El 50% restantes pueden ser de causas congénitas, un 70% no son por síndromes genéticos y un 30% son causadas por síndromes genéticos, por ejemplo el síndrome de Down. La detección debe hacerse antes del mes de vida. El impacto de los trastornos auditivos en el habla y el lenguaje variará en función del grado, tipo y momento de aparición de la pérdida auditiva. Bueno, Flor, en este segundo bloque vamos a hablar específicamente de las hipoacusias. ¿Qué son las hipoacusias? Bueno, cuando hablamos del término hipoacusia, hablamos de hipoacusias conductivas. Bien. Y de hipoacusias perceptivas y neurosensoriales, ¿sí? Las hipoacusias conductivas son estas que veníamos hablando anteriormente, que hablan de algún tipo de obstrucción por la cual no se conduce el sonido al oído interno, ¿sí? Que son hipoacusias que tienen un tratamiento y que vayan bien, digamos, tienen un buen pronóstico, ¿sí? Y en cuanto a la hipoacusia neurosensorial o perceptiva, estamos hablando de un daño que se produce ya en el oído interno o en la vía auditiva, ¿sí?
esas son permanentes. Son permanentes, bien. Y, por ejemplo, o sea, ¿a qué edad un niño tendría que hablar con claridad? Está buena la pregunta porque cuando hablábamos recién de los controles preescolares y demás, nosotros habíamos hablado que según el protocolo de recién nacido sano, hacíamos el primer control cuando nací, después recién a los 3 años. Pero ojo, ¿qué pasa si tengo a mi bebé que tiene 1 año y medio y todavía no dijo mamá, papá, agua o leche? ¿Sí? Bien. Y empecemos a observar, porque si no está respondiendo a sonidos en casa, no se está empezando a desarrollar su lenguaje o tiene 2 años y todavía no se comunica, de alguna manera hay una alerta, hay una sospecha, debemos comunicarlo al pediatra para que el pediatra ahí vuelva a pedir controles auditivos, por más que hayan salido bien los primeros controles. Antes de derivar a una neuróloga, a una fonoaudióloga, siempre hay que descartar que haya alguna dificultad auditiva, ¿sí? Porque en ese caso, si no, no estaría sirviendo ningún tipo de tratamiento. Bien, Flor, bueno, nos hablabas de las hipoacusias de esta clasificación, ¿sí? ¿Cuál es el factor causal neurosensorial? De la hipoacusia neurosensorial, los factores causales son los determinados grupos de alto riesgo, ¿sí? Que, bueno, en donde está la diabetes gestacional, los antecedentes familiares de hipoacusia, las TORCH, que son sífilis, Chagas, HIV, también estaría ahí contemplada. Sífilis hay mucho en nuestra población, así que es una alerta, hay que estar alertas porque esos niños tienen este factor de riesgo y por supuesto la prematurez también es un factor de alto riesgo auditivo. Bien, digamos, ¿en qué momento se deriva a ese paciente a un otorrino? Y luego del segundo control de autoemisiones y screening y el potencial de screening, que ya nos daría patológico, haríamos esa primer consulta con el otorrinolaringólogo, quien derivaría a realizar los estudios ya de diagnóstico. Bien, ¿y en qué etapas, digamos, además del nacimiento, se debe realizar esta pesquisa auditiva, digamos? Obviamente pensando en la hipoacusia, ¿no? Bien, en el caso de que nosotros ya tengamos este segundo control, este control con el otorrino y nos siga dando que tiene hipoacusia, ya se realiza el diagnóstico y debemos empezar a intervenir. Se piden audífonos mínimo por 6 meses y en el caso recién de no tener respuesta a nivel de desarrollo del lenguaje, que se mide por ese lado, recién ahí se pide el implante coclear, que es el peor de los casos que se realiza esa intervención. Generalmente con audífonos van bien. Igualmente tenemos bebés que pueden ser equipados antes del año ya con audífonos o con implantes cocleares para que para que tengan un buen desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y en el caso de niños que hayan dado bien, el próximo control va a ser a partir de los 3 años. Es muy importante este control a partir de los 3 años, que serían los 3, a los 4, a los 5, a los 6, porque tenemos muchos niños con dificultad de aprendizaje. Que durante la primaria han ido hasta 2 años a una psicopedagoga, niños de 8 años que no adquieren la lectoescritura, que tienen dificultades, y cuando realizamos un control nos encontramos con hipoacusias que no son tan severas, pero que existen y están entorpeciendo la adquisición de conocimientos en la escuela. Entonces, si lo hacemos a los 3, 4, 5 y 6 años, nos evitamos
los malos diagnósticos, las frustraciones de los niños y todo lo que implica el fracaso, ¿no?, escolar. Perfecto. Y digamos, ¿cómo se sigue ese niño o niña que está con una hipoacusia, que ya tiene su diagnóstico? ¿Cómo es el seguimiento? Y el seguimiento auditivo es una vez cada 6 meses, se realiza una audiometría, se chequea si hay algún cambio en el umbral auditivo para poder llevar esa información a los equipos que esté teniendo, ya sea un audífono o un implante coclear. Muchas hipoacusias son progresivas, ¿sí? Tienen esta característica en niños de ser progresivas, por eso también hablaba de este primer control que puede dar bien y después que aparezca la dificultad en el lenguaje o que después aparezca la dificultad en la escuela. Entonces, cada 6 meses hay que volver a realizar el control auditivo completo y en el caso de que esté equipado, llevar esa información a este equipo para que tengamos el 100% de respuestas de este paciente. Bueno, me gustaría que le cuentes a las familias, digamos, qué significa que un niño o niña esté equipado, esta palabra equipado. Equipamiento, cuando hablamos de equipamiento hablamos tanto de equipamientos como ser audífonos, como equipamientos que son implantables. Hay unos que son implantables y otros que no. Bien, los audífonos, hay unas vinchas óseas que van con una vinchita que va apoyada directamente en mastoides, que es para tipos de hipoacusias conductivas como cuando los niños no tienen desarrollo de pabellón o en esas situaciones. Esos son dispositivos auditivos externos, ¿sí? Y después están los implantables, ¿sí?, que tienen una parte del equipo que van dentro del oído, ¿sí? Hay, en el caso de equipamiento con dificultades conductivas, va una placa del lado interno apoyado en mastoides que va a transmitir la información de estas vinchas. Bien. Y en el caso de implantes cocleares, hay electrodos que se ponen dentro de cóclea, que está en el oído interno, digamos, y un procesador que va a llevar esta información adentro sería un oído biónico. Y luego el nervio auditivo va a recibir esa información que va a ser procesada a nivel neurológico. Perfecto. Bueno, contanos, digamos, o sea, para que las familias sepan si una vez que ese niño, bueno, ya está equipado, la idea es que ese niño haya recibido obviamente un tratamiento oportuno en el momento adecuado, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el diagnóstico se hace antes de los 3 años, entre los 3 y los 5 y después de los 6? ¿Cómo serían esas? Siempre uno espera tener el resultado y el equipamiento lo más rápido posible, pero bueno, no siempre pasa porque estamos atravesados por obras sociales, estamos atravesados por dificultades burocráticas también a nivel público, que a veces hace que esto esté obstruido, ¿sí? Entonces, la realidad es que muchas veces tenemos un diagnóstico a lo mejor a tiempo, pero para poder equipar y demás, los tiempos se van dilatando, ¿sí? Muchas veces estos niños con alto riesgo salen del sistema por alguna razón y bueno, y tampoco podemos realizar estos seguimientos y nos encontramos con nenes escolarizados con esta dificultad. Lo bueno es que para todos hay posibilidades. Por supuesto que no van a ser las mismas en un niño, en un bebé, el desarrollo del lenguaje
ante una hipoacusia severa con un implante coclear que con un niño de 8 años, ¿sí? Pero no quiere decir que un niño de 8 años o que un adulto no pueda recibir un implante coclear. El objetivo va a cambiar, ¿sí? El objetivo va a cambiar, pero es una información que no se la podemos negar a nadie. La información auditiva no se la podemos negar a nadie. Y es muy rica. Entonces tenemos hoy casos de adultos que nunca han recibido la estimulación y que tienen hoy respuesta auditiva y están fascinados con la posibilidad de tenerla, si bien a lo mejor no pueden desarrollar un lenguaje. La estimulación para ellos fue fantástica, el poder oír a sus hijos, los objetivos cambian, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Bien. Bueno, para finalizar este tema tan importante, ¿qué le podés aconsejar a todas las familias sobre, digamos, los controles, ¿sí?, audiológicos en sus hijos, qué tan importantes son? Y mi consejo es que se hagan, ¿sí? Cuanto más temprano es, la pesquisa auditiva es más fácil, ¿sí? Siempre este primer trimestre de los bebés es el mejor para poder hacer los estudios. Por supuesto que se puede hacer siempre, y si tiene 3 años y no se los hizo, que se los haga, que los hagan. Lo importante es que los hagan y que el grupo de alto riesgo tenga la lamparita, la alerta prendida, porque si bien pueden tener un desarrollo por ahí dentro de todo normal, aparecen luego a veces dificultades escolares, porque no siempre las hipoacusias son profundas, ¿sí? Entonces, no dejemos de hacer los controles, es muy importante. Bien, gracias. Adiós. La identificación y la intervención en la hipoacusia del recién nacido deben considerarse una emergencia del neurodesarrollo. Debe ser detectada antes del mes de vida, diagnosticada a los 3 meses e intervenida y habilitada a los 6 meses de vida. La intervención rápida durante el primer año de vida estimula a un cerebro en proceso de organización más receptivo al estímulo auditivo, lo que da lugar a una mayor capacidad auditiva. Bueno, llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado a este tema tan importante como son los controles audiológicos y las hipoacusia. Quiero agradecer al Hotel Rajendrai por brindarnos las instalaciones para grabar este programa, a Parela, que me viste con la marca Aires, Almacén de Sol, que nos presenta los arreglos florales en cada programa. Bueno, nos vemos en una nueva edición. Chau, chau.